Bienvenidos al video tutorial número 7 de la práctica de la unidad número 5. En este video terminaremos la parte de integrales curvilíneas. En este caso desarrollaremos ejercicios de integral curvilínea de campos vectoriales. Realizaremos algunos ejercicios 530, 532 y 539. He seleccionado algunos de cada uno de ellos. De los ejercicios 530 seleccioné el 2.1 y el número 3 de la página 81. En este primer ejercicio se pide que calculemos la integral curvilínea sobre diferentes trayectorias. Tenemos acá una curva C que está dada por la recta y igual menos x más 1 para los x pertenecientes al intervalo 0, 1. Si queremos calcular la integral curvilínea del campo vectorial que está actuando sobre esa curva C desde el punto A hacia el punto B, nosotros por la propiedad del sentido de circulación vamos a considerar o vamos a tener en cuenta que realizar luego la integral sobre la curva C, pero en sentido contrario, esa integral nos tiene que dar el mismo valor absoluto, el mismo valor numérico, pero con distintos signos, signo opuesto. Esto después vamos a ver que una de las aplicaciones que tiene este tema, la integral curvilínea de un campo vectorial, nos va a permitir calcular el trabajo que realiza una fuerza, un campo vectorial, sobre una partícula al moverla a lo largo de una trayectoria. Bueno, entonces partiendo de la fórmula de cálculo para calcular una integral curvilínea de un campo vectorial, en este primer paso lo vamos a hacer sobre la curva C, que va desde el punto A al punto B. Entonces, para poder aplicar esa fórmula de cálculo, lo primero que tenemos que hacer es parametrizar la curva C. Esta parametrización de un tramo recto, yo se los voy a proponer de una determinada manera utilizando la ecuación vectorial de un segmento de recta o de una recta. ¿Por qué voy a utilizar esta? Porque de esta manera yo me desligo de tener que analizar cuál es la variación del t, el parámetro t, correspondiente a el tramo que estoy parametrizando. Siempre va a ser entre 0 y 1. Ahora lo vamos a verificar. Entonces, yo sé que la expresión vectorial de una recta es R igual a R sub 0 más B por T, donde R sub 0 en este caso va a ser el punto de inicio de ese tramo recto, en este caso el punto A, que tiene como componente 0, 1. El vector B, que es el vector dirección para este tramo recto, va a ser el vector que va desde el punto A al punto B, dándome las componentes 1 menos 1. A partir de ahí voy a escribir las ecuaciones paramétricas de ese tramo recto con la t entre 0 y 1. Podemos verificar que cuando la t vale 0, me da el punto 0, 1, que es el punto A. Cuando la t vale el punto máximo, me va a dar el 1, 0, que es el punto B, que era el punto donde tenía que terminar ese tramo recto. Para valores intermedios de t, me dan los valores intermedios linealmente correspondiente a esa parametrización. Una vez que tengo hecha la parametrización del tramo C, en este caso, yo sé que mi campo vectorial dado por el problema es este. Voy a aplicar la fórmula de cálculo y ¿qué hacemos? Entonces, escribo
presento, hago todos cálculos auxiliares. Me conviene hacer todos estos cálculos auxiliares antes de plantear la integral. Entonces, el R de t en función de la parametrización de t me queda t, la primer componente, y 1 menos t, la segunda componente. Derivo, ¿sí? Derivo esa función vectorial. Después, ¿qué hago? De acuerdo a la fórmula de cálculo, tengo que buscar f de r de t. Es decir, voy a reemplazar la x y la y por la parametrización que habíamos obtenido. Una vez que tengo esa f de r de t, hago el producto escalar entre f de r de t y r' de t. Una vez que tengo terminado todos estos cálculos auxiliares, ahí recién voy a plantear la integral, ¿sí?, entre 0 y 1 de ese resultado que me dio ese producto escalar diferencial de t. Integro, una integral simple, integro con respecto a t y me queda esa primera integral curvilínea de ese campo vectorial sobre la recta C desde A hasta B me dio menos un doceavo. Seguimos con el ejercicio 530 2.1 y ahora vamos a calcular o verificar que si yo hago la integral curvilínea de ese campo vectorial, pero no sobre la curva C, sino sobre menos C, o sea, ir desde B hasta A, me tiene que dar un resultado opuesto al que me dio anteriormente. Entonces, parametrizamos la curva menos C de la misma manera que antes lo hicimos, pero ahora nuestro punto R sub 0 es el punto B, el 1, 0. El vector dirección va a ser ahora, como nos interesa el sentido de circulación sobre la curva, va a ser el vector BA, que nos queda menos 1, 1. La parametrización de ese tramo recto desde B hasta A, nos queda esas ecuaciones paramétricas con t entre 0 y 1. Podemos verificarlo que si t vale 0, nos queda el punto 1, 0, que es el punto B, y si t toma el valor 1 máximo, nos queda el punto 0, 1, que es el punto A final de ese tramo. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente con el otro sentido. Calculamos para ese R de t que tenemos ahora, que es la curva menos C, calculamos R' de t, su derivada, calculamos el f de R de t, o sea, el campo vectorial en función de t, y hacemos el producto escalar entre ese campo vectorial en función de t y R' de t. Nos queda este resultado, recién ahí reemplazamos en la integral entre 0 y 1, integramos con respecto a t y nos queda el resultado 1/12, que antes nos había dado menos 1/12. Bueno, en este otro ejercicio 530 todavía no estamos haciendo ningún tipo de aplicación sobre estas integrales para analizar qué nos está dando ese resultado, ¿sí? Que, por ejemplo, calculamos en el ejercicio anterior, que en uno me daba menos 1/12 y en otro me daba 1/12. Todavía no lo estamos interpretando a ese resultado, sino simplemente estamos resolviendo ejercicios para aprender a calcular integrales curvilíneas de un campo vectorial. Lo mismo vamos a hacer en este ejercicio 533. Nos da un determinado campo vectorial, nos pide calcular la circulación de ese campo vectorial a lo largo de una curva C. Calcular la circulación, vamos a ver que es calcular la integral, esa curvilínea. Esa curva C es frontera de la región plana definida por esas dos regiones que ahora las vamos a dibujar y también me pide que antes de comenzar a calcular una integral, como ya lo hemos visto por la propiedad del sentido de circulación,
tenemos que definir un sentido de circulación. Y el sentido positivo de circulación de la curva es aquel que para valores crecientes de t voy tomando valores. Si la curva es cerrada, después lo vamos a ver bien a eso, si la curva es cerrada, voy dejando a mi izquierda el interior de esa curva, de esa región encerrada por la curva. En este caso vamos a ver que el sentido de circulación positivo va a ser el sentido antihorario. Entonces, si yo tengo esa región definida por medio de esas dos inecuaciones, yo tengo que la curva C total de circulación va a ser la unión de esos dos tramos, C1, que es un tramo recto, y C2, que es un tramo sobre esa circunferencia. La integral por otra de las propiedades de aditividad que se plantearon en la teoría, la integral sobre la curva C va a ser igual a la suma de las integrales curvilíneas sobre cada una de las dos curvas que forman dicha curva C. Si queremos, entonces, para poder calcular esa integral, tenemos que calcular cada una de los dos tramos, esas dos integrales. Entonces, si calculamos primero la integral sobre C1, lo primero que tenemos que hacer es parametrizar C1. Acá está hecho ya la parametrización de ese tramo recto que va desde el 0, 0 al punto 1, 1. Ese es el sentido de circulación que voy a adoptar, y después sobre la curva me voy a mover desde ese punto 1, 1, rotar en sentido antihorario hasta volver al 0, 0. Entonces, yo tengo esa parametrización de C1, aplicamos la fórmula, o sea, hacemos los cálculos auxiliares con esa R de t, buscamos R' de t, calculamos el campo vectorial en función de t, calculamos el producto escalar de R de t y R' de t y nos da 3t. Nos da una integral muy simple para calcular. Nos queda ese primer tramo igual a 3 medios esa integral. Si continuamos con el segundo tramo, o sea, el tramo C2, la curva C2, vemos que la parametrización de este tramo de circunferencia, que va desde el punto 1, 1 hasta el punto 0, 0, está dado por las ecuaciones de la circunferencia desplazada al 0, 1, cuyo centro es el 0, 1. Entonces el t va a estar entre 0 y 3 medios pi. Aplicamos la fórmula de cálculo y resolvemos con esa parametrización. Calculamos R de t, R' de t, calculamos el campo vectorial en función del parámetro t, ¿sí? Con la parametrización que ya habíamos definido, y luego hacemos el producto escalar. Acá del producto escalar tenemos que tener cuidado, hacer las propiedades componente a componente, la propiedad distributiva luego, ¿sí? Entonces nos queda el resultado menos coseno de t por seno de t más coseno de t más seno de t más 1. Con lo obtenido calculamos la integral sobre C2, nos queda la integral entre 0 y 3 medios pi de la expresión anterior, hacemos un integral para cada uno de los 4 términos. El primero de esos términos, coseno de t por seno de t, lo hacemos por sustitución. Recuerden que si hacíamos una sustitución y llamábamos tanto o al coseno o al seno de t, lo llamábamos u, debíamos cambiar los extremos de integración porque estábamos trabajando con integrales definidas. Los últimos 3 términos son inmediatas, entonces ya tenemos los 4 términos integrados, que nos queda el primero, nos da menos 1 medio, 1 menos 1 y 3 medios pi.
el resultado final de esta segunda integral sobre C2 nos queda ese resultado. Por último, para terminar, la integral sobre C va a ser la suma de los resultados que obtuvimos en estas dos integrales anteriores. Y así obtenemos lo que nos pide el ejercicio 5.30 de calcular la circulación sobre la curva C debido al campo vectorial F. En el ejercicio 5.32 vamos a hacer el número 2. Esta ya estamos trabajando con algunas aplicaciones de la integral curvilínea de un campo vectorial. Este ejercicio 5.32.2 dice determinar el trabajo que realiza una fuerza, o sea, un campo vectorial, para mover una partícula sobre una curva C de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 16, recorrida en sentido de circulación positiva, o sea, como ya veníamos diciendo, en sentido antihorario. Esa es la fórmula de trabajo, que es exactamente la misma integral que venimos trabajando y con su correspondiente fórmula de cálculo. Lo primero que tenemos que hacer es parametrizar la circunferencia de radio 4, entonces tenemos que va a ser x e y 4 coseno de t y 4 seno de t, con t entre 0 y 2pi. Hacemos los cálculos, r de t, r' de t, el campo vectorial G lo ponemos en función de t, y luego hacemos el producto escalar entre g de r de t y r' de t. Nos queda ese resultado que, calculando la integral de cada uno de esos términos que nos quedan, es una integral. ¿Se acuerdan que el seno cuadrado y el coseno cuadrado, para poderlo integrar, ya lo habíamos visto, se reemplazaba, tenía una identidad trigonométrica que había que reemplazarlo y se podía, por sustitución, un término y el otro en forma inmediata se podían resolverlo. Bueno, haciendo todos esos cálculos, nos queda que nos da 0, quiere decir que el trabajo que está ejerciendo ese campo vectorial G sobre esa curva, sobre esa circunferencia, es nulo. Yo les recomiendo que todas estas integrales las vuelvan a hacer en forma completa en los cuadernos. Por último, vamos a hacer un ejercicio del 539. Esto está vinculado con función potencial. Recuerden que una función potencial es un campo escalar que se obtiene a partir de un determinado campo vectorial. Entonces, dice, sea el campo vectorial F, el ejercicio 539.2, tengo ese campo vectorial, determinar si ese campo vectorial admite función potencial y si en caso de que admita, se tiene que cumplir la condición necesaria y suficiente. En caso afirmativo, hallar en qué región del plano y el valor de dicha función potencial, o sea, ese campo escalar. Entonces, la condición necesaria para la existencia de función potencial es que se cumpla que las derivadas parciales Q de X y P de Y sean iguales. Entonces, si hacemos las derivadas de cada una de las dos componentes, la primer componente del campo vectorial es P, si lo derivamos con respecto a Y, nos queda menos 2x por seno de Y. Y la segunda componente del campo vectorial es Q. Si a eso lo derivamos con respecto a X, obtenemos la misma expresión. Entonces, se cumple la condición necesaria. Ahora tenemos que analizar si se cumple la condición suficiente, o sea que el dominio de ese campo vectorial es simplemente conexo, ¿sí? Se cumple. Entonces admite función potencial. Entonces calculamos esa función potencial que fíjense que en el cuadernillo está explicado y analizado cómo se obtiene esa función potencial. El procedimiento es a partir de
igualar cada componente de mi campo vectorial a una de las derivadas parciales, porque como tengo un campo vectorial, si yo lo puedo escribir como el gradiente de un determinado campo escalar, ese campo escalar es la función potencial. Entonces, a partir de ahí yo voy a poder igualar componente a componente la componente P del campo vectorial con la primera derivada parcial de ese campo escalar. Entonces, y la segunda componente del campo vectorial con la segunda componente de ese vector gradiente, o sea, la derivada parcial del campo escalar con respecto a y. Si quiero obtener phi, que es ese campo escalar, voy a integrar P. Al integrar P, me queda que yo voy a poder obtener, como voy a integrar con respecto a X, me pueden aparecer una familia, me va a dar como resultado una familia de primitiva, o sea que me pueden aparecer, al hacer esa integración, me pueden aparecer funciones que dependan solamente de Y y constantes. Lo mismo ocurre cuando calculo, igualo la derivada parcial de phi con respecto a Y con la componente, la segunda componente de mi campo vectorial. Si integro miembro a miembro esa expresión, voy a poder obtener esa función potencial phi. De la misma manera, como estoy integrando con respecto a Y, me va a quedar esa integral más cierta constante que van a depender o de X o van a ser números constantes. Si comparo esos dos resultados que yo obtengo, comparo lo obtenido en la primera expresión y en la segunda expresión, yo voy a poder conformar, por ejemplo, en cada una de esas ecuaciones o resultados que obtuve, voy a poder escribir la función potencial que estaba buscando. Fíjense que en este primer resultado yo voy a tener en forma conjunta, en forma común, tengo el término x cuadrado coseno de y. Entonces lo voy a escribir a ese término porque estoy comparando, no es que esté sumando las dos, ¿sí? Yo estoy comparando que esas dos funciones potencial que obtuve con esos dos cálculos son la misma. Quiere decir que uno de los términos va a ser x cuadrado más coseno de y. Después, ¿qué es lo que analizo? Analizo que donde acá aparece una e menos e a la menos x, eso va a corresponder a la función f2 de x, que acá no se obtuvo. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner en la función potencial? Voy a poner e a la menos e, menos e a la menos x. De la misma manera, voy a hacer con esta f de y que aparece en esta función va a corresponder al f de y, a la función f de y que aparece acá. Entonces, comparando término a término, me queda que ese tercer término es 6y cuadrado. Y luego las constantes directamente pongo más c. Ese resultado es la función potencial. Bien, para terminar, les queda para resolver todos los demás ejercicios que están en el cuadernillo en estos tres apartados, 530, 532 y 536. Además de volver a hacer cada uno de todos estos ejercicios que yo hice, volverlos a hacer paso a paso las integrales que no están planteadas el paso a paso, ¿sí? En el próximo video vamos a comenzar con la tercera parte de la unidad número 5, que es la parte que vamos a trabajar con teoremas integrales. Hasta el próximo video.